¿Ah? Diseñador de forms. ¿Ah? El diseñador de forms tiene dos grandes tipos, digamos. Este lo voy a cerrar. Uno es los forms, digamos, que son los formularios de negocio, donde ustedes pueden hacer un CRM, pueden hacer lo que sea. ¿Ah? Formularios específicos de tipificación de llamadas, o lo que ustedes requieran. O encuestas. Lo que tiene de bueno la encuesta que no tienen que poner, que no tienen que probar nada. Entonces, por ejemplo, voy a crear una test survey, un ejemplo de una encuesta. ¿Ah? Y como ven acá, es exactamente como Google Docs. ¿Ah? Vos ponés la pregunta, ponés qué tipo de respuesta querés y vas agregando opciones. ¿Ah? O uno, o dos, o tres, etcétera. Vas agregando preguntas o podés ir agregando secciones también. ¿Ah? Y puedes decir que al terminar la sesión, uno vaya a la sección 2 o en el que quieras podés que tenga el botón de guardar formulario y lo guardo. Una vez haces el deploy de una survey de estas, lo que tiene es que ya la vas a poder elegir desde los forms, desde cuando generás la campaña. Entonces, cuando se hace una llamada a la campaña esa y te llega la llamada a la gente y se atiende, te va a saltar el survey pronto para completar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En definitiva, yo les voy a explicar un poco los formularios, de cómo se hacen, cómo es el editor y demás. Y les voy a mostrar, bueno, como ya vimos que después que haces un formulario, asociarlo a una campaña es simplemente venir acá y en form seleccionarlo, ¿ah? Y guardar, y después haces una llamada a la campaña esa entrante que pusiste, y cuando atiendas la llamada vas a ver que te va a saltar ese formulario. Entonces eso lo vamos a hacer al final de cuando hagamos un formulario, lo vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una llamada y vamos a ver cómo salta y lo vamos a completar. ¿Ah? Entonces, volviendo, esto es un poco como el otro también. Hay una pequeña introducción, ¿ah? Hay un ejemplo de formulario paso a paso, ¿ah? Donde te dice cómo crear un proyecto, qué es cada cosa. Eso yo lo voy a mostrar en realidad ahora, qué es cada cosa y demás. Después habla del Integra Framework, esto es fundamental, también le tienen que dar una leída y después es material de consulta, pues son todas las funciones que tiene el framework para hacerte la vida más fácil. Por ejemplo, tallar una grabación, cerrar un formulario, poner una variable en un canal, generar un reporte, subir un archivo CSV, obtener los agentes para una campaña, obtener todos los agentes, enviar un mail, cortar, crear una llamada, etcétera. Por ejemplo, si querés poner un campo teléfono y un icono al lado con un botón que sea para llamar, para que no tenga que marcar del teléfono, utilizás eso y es un make call, por ejemplo. Cómo guardar objetos con UseSave, ejecutar consultas SQL, etc. ¿Ah? Luego acá habla un poco del diseñador de formularios. También, esta es la documentación que más van a tener que leer para poder usar esto. No quiero detenerme demasiado en hacerlo acá para aprovechar el tiempo. Esto lo pueden leer después y yo les voy dando las nociones básicas y lo vamos probando. Y esto después para englobar el material de consulta. Acá también te explica cada uno de los componentes que tiene, cómo se usa, para qué sirve, cuáles son sus propiedades, de todos los componentes que tiene el sistema, ¿ah? Para utilizar. Y después está la parte del diseñador de encuestas, que también te va a explicar absolutamente todo de cómo crear una encuesta, ¿ah? Y después cómo ver los resultados. Hay un dashboard, ya lo habíamos visto, de resultados, donde te muestra las estadísticas globales y te muestra también las individuales, ¿ah? Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es, voy a eliminar el survey porque no lo voy a usar más, y a hacer un test form y voy a generar el formulario. Y ahora les voy a explicar de qué se trata esto. Bueno, lo primero que hace es generar todos los archivos que necesita, ¿ah? ¿Cuáles son los archivos que necesita este sistema? El .sql, ¿ah? Básicamente es para que vos te guardes
para que vos te guardes los create tables, los insert, todo lo que vos vas a necesitar para crear la tabla para ese formulario. Si bien no se ejecuta acá, eso después vos lo tenés que ejecutar en la base de datos derecho. Es el lugar, el repositorio para guardar el modelo de datos, ¿no? Y si tienen datos iniciales para inicializar, por ejemplo, si tienen unas tablas de tipificación de llamadas, si tienen los códigos en algún lugar, acá aparte de tener el create table, van a tener los insert que correspondan a los básicos. Entonces, para eso sirve esto. Una cosa importante es dónde ponemos las tablas de los formularios. Lo que hacemos habitualmente nosotros es le ponemos un prefijo, por ejemplo, DC de data capture o FRM de form, guión bajo y el nombre de la tabla que quieras. Así nos queda también después cuando lo buscas, te quedan mejor agrupados y más fácil de saber cuáles son las tablas que son de tu formulario. ¿Ah? Entonces siempre en CSREP. Es importante, todas las tablas de los formularios deben crearlas en CSREP. ¿Ah? Entonces, ¿de qué consta esto? Consta de un HTML principal, ¿tá? Que es donde se va a dibujar la pantalla. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Un HTML principal que es donde se va como ven acá, que ya viene con los tabs, es donde se va a dibujar. Como ven, si yo por ejemplo pongo un botón, puedo poner un botón, puedo cambiarle, puedo por ejemplo ponerle un icono rápidamente, fácilmente, editar otras propiedades, cambiarle el color, lo puedo agrandar al botón, lo puedo mover, lo puedo ubicar donde yo quiera. Lo selecciono y lo deselecciono. Entonces, este es el HTML, donde lo van a dibujar. ¿Qué pasa también con el HTML? Es que pueden ver el código del HTML también, cómo se genera. Y algún detalle que quieran hacer, también lo pueden obtener de acá. Como ven, esto es un entorno de desarrollo completo donde pueden buscar, reemplazar, ir a las líneas, te va a ayudar a escribir el HTML, va a tener IntelliSense, por ejemplo. Cerrándote, ¿se entiende? Y podemos volver a la zona de diseño. Entonces va a tener el nombre del formulario y va a ser el HTML principal del mismo. Config HTML, que es un archivo donde se le ponen todos los JavaScript que necesita el formulario para ejecutarse. ¿Por qué se pone en un archivo diferente? Para que cuando estemos en la etapa de diseño, o sea, cuando estemos acá diseñándola y dibujando, no se ejecuten los JavaScript, porque si no nos cambiaría todo el comportamiento y se estaría ejecutando el formulario. Y no es lo que queremos es dibujarlo. Luego, cuando lo estamos levantando desde la gente, ahí sí estos scripts van a correr. Entonces tiene un service worker, tiene Bootstrap, tiene Fontosum, que lo pueden usar también para los iconos y demás, tiene uno de animar, tiene un menú, tiene el de tooltips, tiene checkboxes, chosens, todo esto que son los controles que se usan. Tiene un CSS minimal, que es nuestro CSS principal de estilo, para que quede ya con el estilo que tiene todo el sistema. Como vieron, vos estás dibujando, pero no te está poniendo HTML puro sin estilo, sino que ya está tomando el estilo directo del sistema nuestro. También eso lo pueden ustedes modificar y poner a su gusto. Si le quieren sacar el estilo y empezarlo de cero, también pueden. Acá están los CSS, Data Picker, después Moment para manejo de fechas, transiciones, Data Picker de Bootstrap, los chosen, menú, parseador, encriptador y el integra framework. Al final estos dos son muy importantes. Uno es el framework que tenemos, donde están todas las funciones que te ayudan a que sea todo mucho más fácil,
Y por último, el JS, que está asociado al HTML, o sea, el JS principal, que es donde vos vas a escribir la lógica de esto. ¿Tá? Tenemos después estos que están comentados, ¿tá? Que los tenemos comentados para no cargarlos porque son un poco pesados algunos, que es por ejemplo para gráficas, el C3, ¿tá? C3, todos estos son de gráficas, entonces si queremos usar las gráficas los vamos a descomentar, y después tenemos el de internacionalización. ¿tá? Si queremos hacer un formulario en varios idiomas internacionalizados, tenemos que descomentar esto, y como van a ver ahora en el JS, descomentar esto que inicializa. ¿tá? Entonces, ¿qué van a hacer después de inicializar esto? Van a tener para cada idioma un JSON de este tipo. ¿tá? Con este tipo de JSON acá van poniendo todas las keys de todos los valores para internacionalizar. ¿tá? Y entonces, de acuerdo al lenguaje que entre el agente, se lo va a desplegar en un idioma o en otro el formulario. En general, ustedes creo que van a ser todos en español, así que la parte de internacionalización no la van a utilizar mucho. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo importante a tocar? Config no lo vas a tocar demasiado, a no ser que quieras lo de las gráficas o internacionalización. El test form lo vas a dibujar. El SQL es donde vas a guardar tu modelo de datos. Los JSON son para internacionalización. Y tu JS es donde va a estar toda la lógica que vas a ponerle al formulario. Entonces, cosas importantes acá. Tenemos el navegador como pueden ver. Tenemos la parte de control de versiones, donde podemos tocar acá y te va a mostrar actual versus lo que hay ahora. Un poco lento. Bueno, pues no hay ningún cambio. No importa, si hay algún cambio, lo que va a hacer acá, cuando hagas clic, te va a mostrar el cambio desde la versión anterior a esta. Y tenés el revert, que lo que va a hacer es echarte para atrás los cambios. Ahí está. Tenés la parte para buscar, si hay algo que necesitas buscar que no te acordás, no se encontró la referencia, pero si tenés algo para buscar, buscás y te lo va a buscar en todos los archivos que hay, vas a poder con un clic ir directamente a lo que estás buscando. Ese es el buscador. La parte de configuración, donde pones el tamaño de letra y el estilo, si es dark o light, para programar, que siempre es muy cómodo tener. Hoy en día mucha gente está usando lo dark para no dañar tanto la vista para programar, entonces tenés para elegirlo a gusto de consumidor. Y después tenés todos los campos que tenemos. Lo interesante acá, aparte de decir, bueno, tenemos contenedores para agrupar las cosas, campos de texto, de contraseña, etiquetas, combos, listas, campos de comentarios, tablas, checkbox, calendarios, botones, ya para un upload de archivos, imágenes, iconos, personal y contenedor de la gráfica. El contenedor de la gráfica es donde vos vas a decir, acá va a ir una gráfica y después vas a programarlo. Y el personal es que vos podés poner cualquier componente que quieras. Lo que hacemos con personal es definirle un espacio, un lugar donde va a estar para que no se pise con otro componente, y vos después adentro de eso podés escribir el HTML que quieras en la edición de HTML. Entonces el personal lo que te hace es te deja extender los controles que hay para que vos puedas agregar controles nuevos. Básicamente esto es un entorno de desarrollo. Lo que hay que hacer, los pasos para esto es crear un formulario y primero dibujarlo. Una vez que lo tenés dibujado, pasar el JavaScript y empezar a hacer todas las funciones que requieran el sistema. Si nosotros vamos acá y por ejemplo vamos al botón, No, ese no es de subida de descarga. ¿Subida? Si vamos por ejemplo al botón, acá vamos a tener los posibles eventos que tiene el botón y le podemos poner el nombre de la función de JavaScript de que tengamos en el archivo, y después si ponemos acá, esto va a ir a buscarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando haga clic va a ejecutar tal función. Entonces, ¿qué hago yo acá? Por ejemplo, hago
function botón. ¿Tá? Como ven, tiene syntax highlighting, tiene IntelliSense, var, ¿ah? Tiene IntelliSense, tiene documentación del framework también. ¿Ven? Si van para acá, función del framework, que hay por acá, te muestra cuáles son los parámetros, de las opciones que hay, y te muestra también, si yo hago acá en info, te va a mostrar la documentación para saber qué es lo que hace cada función. ¿Ah? Entonces la idea es que te resulte bien fácil. Y después, bueno, tiene todo lo que es errores, si hay un error de sintaxis, te lo va a mostrar. JavaScript, ¿no? ¿Ah? Entonces, si yo después quiero ejecutar esto, la función botón, voy a ir al HTML, voy a ir al botón y le voy a decir que cuando el evento sea clic, use la función botón. Entonces después cuando haga el deploy, cuando toque esto, va a ejecutar esa función. ¿Ah? Bueno, básicamente, ahora, lo que sería interesante hacer y que empiecen a probar y tocar es lo siguiente. Primero, ver de si pueden crear, no sé si tendrán acceso, si no lo hacemos derecho en esta base, una conexión contra su base de datos de criterio. No sé si desde la nube de Google lo tienen abierto como para entrar, capaz que no. Si se les complica, entonces hacemos algo con la base de datos nuestra, directo, con el origen de datos actual. Cambiarlo después y utilizar un origen de datos externo es tan fácil como en todas las funciones del framework van a ver acá que manejan datos, por ejemplo UseSave, tiene objeto, tabla, DCN y callback. El DCN puede estar vacío, entonces usa el default, que es el de CSREP, que es donde ponemos habitualmente. Pero si le ponemos el nombre del origen de datos que creamos acá, orígenes de datos, si creamos uno acá, por ejemplo, criterio, ¿tá? Después lo que vamos a hacer es pasarle en el parámetro DCN el nombre del criterio. Entonces ya con eso se te va a conectar, va a armar automáticamente un pool de conexiones y demás, y va a conectarse a la base de datos externa y vas a lograr ejecutar tus consultas y que te las devuelvan. Entonces, la idea es que ustedes creen un modelo, una tablita, ¿tá? Cada uno con su nombre. Una tabla. Ponele en CSRepo si tienen. En CSRepo, cada uno con su nombre, una tabla, ¿tá? Que tenga determinadas columnas, 3, 4 columnas. Que hagan un formulario, que dibujen, que capture determinados datos y que tenga un botón de guardar y que eso guarde eso. Después le vamos a poner un poco, vamos a empezar con eso y después hacemos otra iteración y le ponemos, por ejemplo, un botón donde llame el número de uno de los campos que sea el teléfono. Entonces que toquen ahí y pase eso. Eso le vamos a asociar a una campaña, vamos a hacer una llamada entrante, y vamos a ver cómo salta y lo vamos a ejecutar y después vamos a ver en la base que eso esté efectivamente guardado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda?